Buenos días, señores estudiantes. Es un placer para mí nuevamente compartir esta clase con ustedes. Pues espero que Dios bendiga a cada uno de sus hogares y ¿Dónde que sea mierda dejaste la corbata? Lo y primero que que pone la sea profesora y te dije. una excelente semana. Este, pues bien, esta clase está dirigida para los estudiantes del 9º año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ecuador. La destreza con criterio de desempeño que vamos a desarrollar el día de hoy es la siguiente. Destreza con criterio de desempeño. Expresar intenciones determinadas, ironía, sarcasmo, humor, etcétera, con el uso creativo del significado de las palabras. El tema que vamos a ver el día de hoy es la narración oral de anécdotas. Definición de anécdota, narración de anécdotas, los elementos, tipos de anécdotas, partes, pasos para narrar una anécdota. Vamos a hacer un ejemplo con un video de refuerzo y pues al último se pondrá a su consideración las actividades de aprendizaje. Pues bien, el siguiente, por favor. Como es de costumbre, pues me gusta ponerles una frase muy significativa para mí, como es esta. Feliz día, amigos. Recuerda que el brillo de tu día no depende solo del sol, sino principalmente de tu sonrisa que sale de tu corazón. Pues sonrían, démosle a la vida lo mejor, agradezcamos a Dios por lo que nos da, por lo que nos brinda. Tenemos salud, tenemos techo, tenemos comida, tenemos a nuestros seres queridos alrededor, por lo que tenemos que dar gracias a Dios y sonreír. Porque no solamente el sol nos indica que va a ser un buen día, sino nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, cosas positivas, cosas que a nosotros nos va a hacer alegrar la vida. Y qué mejor compartir con nuestros seres queridos. Pues bienvenidos a todos. El siguiente, por favor. Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es sobre las anécdotas. Quiero que me tomen mucha atención, porque yo voy a ser la primera en narrarles una anécdota que yo tuve hace algún tiempo atrás. Entonces va a escuchar y vamos a sacar en conclusión con esto qué es una anécdota. Pues bien, voy a contarles una cosa que me sucedió a mí hace tiempo atrás. Yo pertenezco a un grupo de danza. El grupo de danza mío viaja a muchos lugares. Y tuve algo muy particular en uno de mis viajes. Pues yo soy muy cobarde para estar sola y siempre en los viajes ando atrás del grupo con el fin de no perderme, porque a mí me da miedo perderme y mucho más en lugares desconocidos como es el extranjero. En un día de esos, pues tuvimos nosotros un viaje hacia Europa, hacia Berlín específicamente, a una feria mundial del folclore, y no solamente del folclore, sino que ahí participaban muchos países del mundo presentando toda la riqueza que tenía cada uno de estos países. Entonces nosotros fuimos en representación del Ecuador. Por lo tanto, estuvimos 4 personas en esta representación y las mañanas salíamos nosotros del hotel para dirigirnos al lugar donde era la feria mundial. Pues un día de esos estuvimos nosotros parados en la parada del metro, ¿no? Éramos los 4. Entonces, uno de ellos dice, me olvidé mi identificación y se agachó para buscar en su mochila su identificación. Y los otros compañeros pues se preocuparon en verle que encuentre la identificación. Sin embargo, yo no me di cuenta de eso. Entonces llega el metro, o sea, el tren para llevarnos al lugar del evento y me subo al tren. Y yo que regreso a ver, ¡pum!, se me cierran las puertas del tren. Mis compañeros se quedaron afuera y yo dentro del tren solita. Imagínense, yo solita ahí dentro del tren. Entonces yo ya no pude hacer nada porque no me podía bajar, no podía decir, pare, vea que me bajo, nada que ver. Esos lugares no son así. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenía que yo hacer? Es tranquilizarme primeramente, pensar que estaba sola
y que yo tenía que buscar ayuda dentro del tren para poder llegar a mi lugar de destino. Por lo que me senté al lado de una señora y recordé que yo tenía mi identificación. ¿Qué es lo que hice? Saqué mi identificación porque hay que tomar en cuenta que no hablábamos el mismo idioma, estábamos en Alemania. Entonces saqué mi identificación y le indiqué a una señora que estaba sentada al lado mío. Entonces la señora se sonrió y me sacó también una identificación igualita a la que yo tenía. Pero resulta que esta señora ha sido italiana y que ha estado en representación de Italia. Y más o menos con señales y que el idioma más o menos hay palabras que nos identifican, ¿qué es lo que hizo? Indicarme que ella también iba a ese lugar y que íbamos a ir juntas. Pues fuimos de cierta manera conversando cómo es de lo que habíamos estado ahí. Bueno, en definitiva, nosotros seguimos en el tren, bajamos del tren, seguimos caminando y yo llegué sana y salva a mi lugar de destino. Sin embargo, mis compañeros se quedaron ahí solos. Ellos se habían puesto súper nerviosos y ahora la Mari, ¿cómo vamos a hacer? Habían cogido el siguiente tren que había asomado y resulta que ese tren no era el que tenían que coger, sino que tenían que coger justo el tren que yo había cogido, que a Dios gracias era el tren que tenían que coger. Ellos cogen un tren equivocado, se habían ido a parar en otro lado. Total, yo llegué a las 9 de la mañana al evento, ellos fueron a llegar a las 12 del día al lugar del evento, porque ellos sí se perdieron, imagínense, ellos sí se perdieron, llegaron apurados, asustados, Mari, qué bueno que llegaste, estábamos muy preocupados. Pero en definitiva, llegamos ya todos allá al lugar de la feria y pues fue una experiencia muy agradable también porque conocí a otras personas y pues también debo tomar en cuenta que ser más precavida, más observadora, estar más pendiente de las cosas para no tener problemas. Pues bien, esta es la anécdota que una de las cosas que me han sucedido a mí en la vida, ¿no? Pues son anécdotas de la vida de cada persona. Con todo lo que yo les he contado, pues vamos a ver ahora qué es una anécdota. La siguiente, por favor. Bien, las anécdotas vamos a contar después, así que acuérdese de qué sucesos le ha pasado a usted para poder contar, que nos cuente a nosotros aquí en esta videoconferencia, perdón. Bien, vamos a ver primero qué es una anécdota. Para saber eso he puesto lo siguiente. Una anécdota es un relato corto que narra un incidente biográfico interesante o entretenido. Una anécdota siempre está basado en hechos reales. No hay invención en estos hechos, por favor. Está basado en hechos reales, un incidente con personas reales como personajes y en lugares reales. Son hechos reales, son hechos que no son ficticios, ¿no? Que en realidad existen. Son hechos que le ha pasado a una persona. Sin embargo, a veces es humorístico, pero no siempre es chistoso, porque siempre debe haber algún propósito que no es simplemente provocar la risa, sino que tiene que expresar una realidad más general que en un cuento corto por sí mismo, o dar forma a un rasgo en forma particular de un personaje o el funcionamiento de una institución de tal manera que tenga su esencia misma. Por lo tanto, no es necesario que sea chistoso. Sin embargo, muchas de estas anécdotas que nos hace nos causa chiste, nos causa gracia, pero también nos causa sorpresa, porque son hechos, acontecimientos que una persona ha pasado y que tiene el interés de contar. Pero en el caso del que yo hice, fue una narración, fue algo oral que les hice. Les conté una anécdota mía de forma oral. Por lo tanto, la narración de anécdotas, ¿qué es? El siguiente, por favor. Las narraciones de anécdotas
son expresiones de forma oral. Las historias que se cuentan tienen que captar la atención y el corazón de las personas que están escuchando. Para eso es necesario narrar y que se adentre o que esté dentro de la narración, ponerle vida a la narración, ponerle el corazón a la narración, expresarse en la forma de hablar, en los gestos, en el tono y darle arte a la narración. Antes de proseguir, hay que tomar en cuenta que está dentro del género, ¿qué? Del género narrativo. Dentro de esto tenemos que ver algunos elementos para poder narrar. Primero, el narrador ha de relatar de modo que el interlocutor o los emisores, que en este caso son ustedes, revivan en su mente el acontecimiento y quede implicado logrando su participación. Tenemos que llamar la atención de la persona que nos está escuchando para que en su imaginación vaya desarrollando los hechos que se están narrando. La narración ha de ser muy flexible y muy expresiva. Tanto los ojos del narrador, en este caso yo, deben encontrarles a ustedes, los oyentes, que son los que me están escuchando. Aquí es un poquito difícil porque estamos solamente con una cámara. Sin embargo, hay que darle la voz, el tono, el ritmo, la entonación adecuada. ¿Para qué? Para llamar su atención. Además, es muy importante los gestos para poder comunicar lo que se vive y darle sentido al rostro para transmitir los sentimientos o los eventos que están sucediendo. En caso de que leamos, pues el lector ha de estar implicado emotivamente con el oyente e intentará conectar empáticamente con la historia que signifique para él. Sin embargo, ahora no estamos haciendo de forma escrita, sino la estamos haciendo de forma oral, por lo que debemos dar las expresiones adecuadas para poder llegar hacia ustedes o hacia la persona que está escuchando una anécdota. El buen narrador se apropia de la historia. ¿Cómo no va a apropiarse si es él el que está haciendo o contando lo que le ha sucedido? Sin embargo, hay muchas de las ocasiones que se cuentan historias de otras personas, pero que hay que darle vida a esa narración. La enriquece con su persona y la hace revivir. Para eso, ha de vivir interiormente lo que narra y dejarse transformar por ello. Así le será más fácil poner color y vida a la narración. ¿Qué es lo que hay que tratar de hacer cuando nosotros contamos una anécdota? Darle vida, transmitirle a los oyentes para que ellos tomen interés y se enfoquen en la narración, en la anécdota y puedan vivir esa anécdota. ¿Qué les produce? Admiración, les produce alegría o les puede producir tristeza o les puede producir gracia o chiste. No todos tienen el mismo enfoque o el mismo fin dentro de una narración. Bien, el siguiente, por favor. Hay tipos de anécdotas que nosotros tenemos. Son las anécdotas verbales, de hecho, y las mixtas. Las verbales son las que nosotros estamos ocupando en este momento, anécdotas narradas oralmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que expresa el fin o la finalidad de esta narración? Las de hecho son, pues, son los que se cuentan hechos curiosos, ¿no? Y las mixtas van tanto los hechos curiosos como lo que destaca a la persona que está dentro de la narración. El siguiente, por favor. Después de los tipos de narración, tenemos específicamente las partes. ¿Cuáles son las partes de una narración? Cuando nosotros escribimos las narraciones, también las expresamos de forma oral. El siguiente, por favor, Eri. Primero, como toda narración, debe tener tres partes, que es el principio, el contenido y por último, la conclusión.
Dentro del principio o de la primera parte que viene a ser la situación inicial, es en donde planteamos la anécdota, ¿no? Planteamos la anécdota, ubicamos el lugar, ubicamos los personajes, ubicamos el tiempo y ubicamos específicamente el hecho. El siguiente, por favor, Eric. La siguiente viene a ser el contenido o lo que sucedió en sí en esta anécdota. En el contenido viene a ser lo que contamos ya lo que sucedió, añadiendo detalles y lo más importante que asoma dentro de una narración anecdótica. Esta ya presenta los hechos y lo que sucede con los personajes. Va desarrollando su anécdota. Y por último viene a ser el desenlace o el cierre, ¿no? ¿Cómo termina la historia? Explicamos cómo acaba, cuál fue el final del desarrollo de toda su anécdota. ¿Ya? Bien, el siguiente. Vamos a ver ahora los pasos para narrar una anécdota. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que empezar con cuándo sucedió, qué época sucedió, ¿no? Fijarse bien que la narración sea coherente y que tenga cohesión. Nosotros ya hemos visto qué es coherencia. ¿Qué es coherencia? Que tenga sentido. ¿Qué es cohesión? Que vaya hilarizando cada una de las partes que usted va narrando sus anécdotas. Siempre los verbos deben ir en pasado, porque son hechos que ya sucedieron anteriormente. Hay que ser breve, incluir todos los detalles necesarios sin dejar de ser breve. Hay que tratar de poner los detalles de su anécdota para que infunda más interés en las personas que están escuchando. Debemos ser muy detallosos, detalladamente contar los eventos para que haya hilaridad en su narración. Y por último, se debe contar tanto las cosas negativas como positivas. Sin embargo, cabe recalcar que es importante siempre sacar un mensaje dentro de la que a usted le ha ocurrido o que le ha ocurrido a otras personas. A veces nosotros estamos comentando alguna situación y se nos viene a la mente una anécdota o algo anecdótico con la particularidad que se está en ese momento. ¿Y qué hacemos? Empezamos a narrar nuestra anécdota o lo que le ha pasado a otra persona. Vuelva nuevamente a decirles que es muy importante siempre sacar un mensaje de lo que nos ha ocurrido. Ya, bien. Vamos a ver un video de refuerzo sobre lo que hemos visto hasta en este momento. El video, por favor. Eric. Eric, el video, por favor. Quiero que tome atención que es todo lo que hemos visto hasta ahorita viene aquí como una forma de refuerzo. La anécdota. Hola niños, ¿qué hacen? Hola, Anita. Estamos aprendiendo muchas cosas sobre cómo comunicarnos. Con el profesor Álvaro aprendimos lo que es una narración. ¿Cómo nos podrías ayudar tú? Pues mira, Beto, comunicarnos es algo muy importante. Desde el origen del ser humano ha existido la necesidad de comunicarse con los demás. Por eso, en esta oportunidad les hablaré sobre lo que es una anécdota. Gracias, Anita. Qué interesante saber sobre este tema. Qué bueno, niños. Les voy a contar lo que me sucedió. Hace unos días caminaba hacia el colegio y miré que el cielo estaba despejado. Así que me vestí con ropa adecuada para un día soleado. No sé qué pasó, pero de un momento a otro las nubes taparon el cielo y todo se tornó gris. Yo temblaba de frío. Para colmo empezó a llover
y no tenía paraguas. Por eso corrí y corrí para no mojarme. Cuando llegué a la entrada del colegio, me di cuenta que el piso estaba muy mojado y caí sentada en un charco de agua. Todos me miraron y se rieron a carcajadas. Yo también me reí mucho. Me levanté y me fui como si nada hubiese pasado. Después de eso, me aseguro muy bien de cómo va a estar el clima y por lo que pueda pasar, llevo siempre un paraguas en mi maletín. Oye, Anita, es una historia graciosa lo que te sucedió. Exacto, Juli. Esto es lo que se conoce como una anécdota. Es decir, cuando nos suceden situaciones curiosas o divertidas en el colegio o en nuestra casa y luego las compartimos con nuestros familiares y amigos. Qué bien. ¿Qué otras características tiene una anécdota? Pues mira, Beto, una anécdota deja una enseñanza. Por ejemplo, lo que les acabo de contar me ayudó a que no debo ser tan confiada cuando mire el clima y que siempre debo caminar con cuidado cuando el piso esté mojado. Ahora, niños, recuerden que una anécdota es una narración de historias reales que les haya sucedido, pero por lo general son situaciones graciosas y curiosas. Y como toda narración, también tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Claro, Anita, ya comprendo. Cuando tú miraste el clima y pensaste que el día iba a ser soleado, ese es el inicio. Y cuando empezó a llover y te empezaste a mojar es el nudo. Exacto, y el desenlace es cuando te reíste y te levantaste, como si nada hubiese pasado. Muy bien, veo que entendieron correctamente el tema. Ahora diviértanse contando las anécdotas que les ha pasado en su casa o en el colegio. Adiós, niños. Bien, esta Adiós, fue una Anita. recopilación de lo que ya hemos visto, lo que es una anécdota, cuáles son las partes de una anécdota. Hay que tomar en cuenta, señores, por favor, que son hechos reales, no son inventados. Tienen que ser hechos reales, con personajes reales, con lugares reales, ¿ya? Para lo cual, antes de continuar, necesito que, por favor, voy a ponerles a su disposición una tablita. Una tablita, por favor, sigamos. El siguiente. Una tablita. En esta tablita le he puesto en la casa, en un paseo, en tu barrio, en el colegio, de un familiar y con tus amigos. Quiero que ahorita empiecen a pensar cuál es la anécdota que usted puede contarnos sobre estos temas que están aquí. ¿Qué es lo que le ha pasado en su casa o en el colegio o en un paseo o en su barrio o con sus amigos o con un familiar? Por lo que yo voy a tomar mucho en cuenta su participación en esta ocasión como nota adicional. A ver, ¿quién se anima a contarme una anécdota? Solo me alza la manita y pongo a su disposición el micrófono para escucharle. Una narración breve, por favor. A ver, ¿quién quiere ganarse la notita de hoy? ¿Alguien? Quisiera que por favor me ponga la pantalla completa, por favor, Eric, para ubicarles a todos los estudiantes y poder saber quién va a participar en este momento. A ver, ¿quién desea contarme una anécdota? Les dejo a su criterio. Yo. A ver, ¿quién es el yo? Danita Delanda. A ver, O sea, pero tiene que ser mía o de algo que haya pasado. como usted quiera, puede ser de un familiar, suya o lo que usted quiera. Quiero escucharle y ponerle su nota. Ah, A ya. ver. Es que era saliendo del colegio que estábamos jugando y como era casi, era inicios año nuevo y entonces Kaisa tenía una cosita para explotar. Y entonces ya, pues de ahí salimos corriendo y había una cuerda. Entonces lo que salimos corriendo era una cadena, ya para estacionar el carro. Entonces yo iba a saltar y ¿cómo es? ¿Cómo se llama?
el cumbicus, ya quedaron cumbicus, ya usé la cadena y ya no me di cuenta, pues y me fui bloom, Dios, de boca. Y entonces ¿Qué sacamos con esto? A ver, quiero un mensaje con respecto a lo que le ha pasado, señor. No hay chiste. Sí nos cuesta, sí nos causó gracia, porque nos imaginamos, nos viene a la mente lo que puede haber ocurrido. Pero dentro de eso, ¿qué tenemos que ser? Para mi idea, tenemos que ser más precavidos, más observadores, ir viendo por dónde caminamos, ¿no es cierto? Para que no suceda eso. A ver, Alex, Daniel, ¿qué apellido me dijo que es? ¿Qué apellido? Tenelanda. Tenelanda. Ya, a ver, quiero otra anécdota. ¿Qué parece? Sirena parece. A ver, alguien más que nos quiera contar una anécdota. A ver, quiero escucharles. Ya el señor Tenelanda ya se ganó su nota. A ver, ¿quién más? Cumbicus desde el bus de Singaucho. A ver, señor Singaucho. ¿No? ¿Quién más quiere contarnos una anécdota? Yo, profe, yo, Lo profe. que me dijo el Tenelanda. A ver, señor Ibáñez, le escucho. Yo le hice. Pero, profe, yo me acuerdo de una anécdota que estábamos con el Chimpantashi y el Guachamín, que nos fuimos en un bus y comenzamos a sacarnos los zapatos y comenzamos a llevarlos adelante para ver quién iba por los zapatos y así sucesivamente hasta que ya dijeron basta. Y se desmayó. Ya, ya, esa es su anécdota. A ver, ¿alguien más? ¡Calla, Demian! Yo le hice. Yo dice, A ver, ¿quién es yo? Díganme sus apellidos. Emanuel por favor. Castillo, Señor Castillo. A ver, le escucho. a mí en mi barrio me pasó una vez que estábamos cuidando unas perras de una amiga de mi mamá y estábamos jugando con ellas con una pelota y una de las perras había quedado con la cadena puesta. Entonces, mientras ella corría, cogió y la cadena se me enredó en el pie. Y entonces yo me caí de espaldas y para intentar no golpearme la espalda, metí el brazo en la espalda y se me rompió la muñeca. Entonces, Uy, de ahí me llevaron al hospital para que me arreglaran la muñeca. ya, ¿qué sacó de mensaje en esto? A ver, un mensaje debe existir. Primero, tener cuidado cuando estamos con los perros. Y segundo, que toca calmarse en una situación así, porque, por ejemplo, mi papá estaba muy desesperado de que me rompió la muñeca. Muy bien, muy bien. Vieron, el evento que le ocurrió al señor Castillo no es algo gracioso, ¿no es cierto? Es algo que nos sorprende. Muy bien, señor Castillo. A ver, alguien más. Tenemos tiempo para alguien más. Yo Yo le hice. hice. A ver, señor Díaz, tal vez. Ujú. Yo hice, yo. Díganme los apellidos, por favor. Yo hice. Samuesa. Díaz, dice. A ver, dígame el apellido y le escucho. Benítez, Díaz. dicen. Samuesa. A ver, espere. Vamos por partes. A ver, vamos a tratar de alcanzar. A ver, señor Díaz, le escucho. Es que yo un día me habían llamado unos amigos a jugar. La cosa era que en ese tiempo tenía como que la pareja de mi mamá se había quedado como que a cuidar. Pero como me habían llamado mis amigos ahí a jugar, ya pues le había dicho que nomás me dejaba. La cosa es que estábamos jugando en un árbol y viene un perro que le llama Nos. La cosa era que yo me asusté, me trepé al árbol y por intentarme pasar una rama me caigo y caigo sobre mi propio brazo. Y resulta que me he quebrado los huesos. Mi brazo parecía una S. Y justo viene la mamá del amigo y me pregunta, ¿qué te pasó? Yo digo, ¿qué no está viendo que me rompí el brazo? Le digo así. Y me pregunta, ¿seguro que tú no puedes hacer eso? Que ya es natural que tú puedas hacer eso con el brazo. Y yo me quedé como que, ¿cómo voy a hacer eso? Y ya pues, y después me tuvieron que llevar con unos bomberos. Y ya de ahí al hospital me intentaron como intentar
o sea, me operaron el brazo y como no fue buena la operación, o sea, no fue un éxito, tuve que hacerme 3 operaciones para colocarme unas cosas como un tipo de fierro que le llaman clavo, que era de aquí hasta acá. Ya, Wow. y mi anécdota sería que, o sea, tener cuidado al momento de jugar y esas cosas. Eso hay que saber es hacer las cosas. Eso, saber Miren, hacer las cosas bien. sí, sí, Mejor sí. te mordía el perro. En el anda, en el bus, me contó que a lo que se habían ido en otro bus con el Sin Gaucho y él, a lo que el Sin Gaucho ya ha estado yendo a bajarse en la parada. Dice que se ha querido bajar como los que se cobran los pasajes del vuelo y que se ha caído y se ha levantado y después dice que le ha dicho al en el anda porque le empuja. Y ahí, ¿qué más? Y Y nada más. nada más. Del colegio ya nos habíamos pasado porque nos habíamos quedado dormidos, entonces era por casi ya llegando a por esa parte de San Antonio. Entonces, ya estando yendo, el Sin Gaucho hecho como el que se quiere bajar como los cobradores, pero él no sabía que para bajarse como los cobradores al vuelo tiene que salir corriendo. Entonces, se baja y se cae, pero se cayó despacio y después se cayó en un hueco, pues tuvimos que sacarle con una tabla. Y después de que sale, me dice, ¿por qué me empujas? Pues, y de ahí yo ya me estaba riendo. Y yo me dice, ya pidiendo te rías, me estaba dando golpes para aguantar. Y después ya no nos quería parar ningún bus y tocó irnos caminando hasta Pomaski de allá para coger un bus. Qué terrible. Bueno, señores, ya hemos escuchado algunas anécdotas muy interesantes. Unas nos causaron gracia, otras nos causaron asombro, ¿verdad? Uno se imagina cómo pueden haber sucedido los hechos que nos narraron. Pero les felicito por la intervención, señor Chiluisa. También ya tomé en cuenta su narración escrita que me hizo. Pues bien, señores, ha sido un gusto haber participado con ustedes en este tema, pues quiero que ustedes desarrollen su creatividad y piensen cómo pueden narrar una historia. Muchas gracias con ustedes, pues un buen día. Sin embargo, les voy a poner a consideración la tarea que vamos